Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a aprender a confeccionar este precioso bolso neceser con boquilla tubular. Vamos a aprender a realizar este bolsa neceser con cierre tubular o boca de lobo. Tiene una gran capacidad, como veis tenemos unos acabados de piel, correa y agarradores de piel que le dan ese acabado tan chulo y luego, como veis, tiene una gran capacidad. Es una bolsa con mucha capacidad. Es súper sencillo de confeccionar, tardamos unas 3 horitas en realizarlo, parece que es laborioso, pero es muy sencillo de realizar. ¿Os animáis? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos unas telas que combinen. Yo he utilizado estas dos, me parecen súper finas, un poquito de fieltro a modo de estabilizador y una boca de lobo o boca tubular, que en mi caso he puesto una de 30 centímetros de lado a lado. Necesitamos 2 correas de piel más los agarradores, esto es opcional, lo podéis poner perfectamente de tela. Y las medidas de todas las piezas las encontraréis en el patrón. Nosotros os hemos preparado unos lotes para la que lo quiera realizar como nosotros. Y tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de la correa de piel en caramelo, en color caramelo, y luego tenemos la misma opción, solo que la correa es como si fuera de cuero viejo, y lo podréis adquirir en la web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, yo por adelantar el vídeo ya tengo las piezas cortadas y tenemos. Os voy a enseñar primero las piezas y luego con los lotes que tenemos hechos los vamos a poner encima y los vamos a, digamos, a programar un poco cómo tenéis que cortarlos para que a ninguna que lo corte de una manera que no es la correcta y luego resulte que no los puedes sacar de los lotes. Entonces los voy a poner en orden encima de la tela. Bueno, tenemos 2 tiras, que sería esta y esta, que son las piezas que van a hacer la guía del cierre de boca de lobo. Estas son las 2 piezas, ¿eh? Son exactamente igual y tenemos dos de cada, 2 de lunares y 2 de la tela protagonista. Luego tendríamos lo que es la parte de arriba, que para que lo veáis así, serían estas 2 piezas, que son exactamente iguales, y luego tendríamos lo que es la parte del bolso, lo que hace la parte de la base, que es donde hemos hecho la formita de lo que hace la base de la bolsa. Entonces, esta pieza en los patrones os vendrá tanto por tanto, os van a venir como unos rectángulos. Y os voy a enseñar cómo tenéis que sacar, aunque bueno, en el croquis de las medidas se os explica, pero os lo voy a explicar cómo lo tenéis que sacar. Cogéis una regla, ya sea una regla cuadrada, rectangular, como sea, da igual. Lo que pasa es que esta me ayuda bastante porque me saca como el ángulo ya y la esquina. Entonces tenemos que cortar. De la parte de abajo nos tenemos que meter a 7 centímetros. ¿Por qué? Porque como aquí no vamos a hacer costura, que estamos aprovechando lo que es el doblez de la tela, son 7. Pero al contrario en este lado, ahí le vamos a dar 8. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos un pespunte, cuando cerremos la bolsa en el lateral, nos va a medir 7 centímetros. Entonces tendremos 7 de aquí y 7 de aquí una vez terminado. Por eso 7 de aquí, uy, mi gato quiere hablar, y 8 de aquí. Vale, ya tendríamos esta pieza también. Ahora lo que os voy a enseñar es cómo sacarlo de la tela que viene en el lote. En el lote os encontraréis estas 2 piezas, la de lunares, que viene más cantidad porque también vamos a incluir para el forro, y la pieza protagonista, que viene menos cantidad. Vamos a empezar por esta. ¿Cómo la tenéis que sacar? Yo lo primero que he hecho al buscar la tela es buscar la parte que me gustaba. Por ejemplo, yo en la mía he sacado, si no me equivoco, sí, he sacado justo de protagonista esta parte de aquí, porque me parece muy bonita y justo me queda centrada. Entonces, he medido de aquí a aquí y la del otro lado la he sacado también de este ladito, ¿vale? Entonces, de aquí he sacado esta pieza más la de atrás, o sea, 2 veces, y de la parte de arriba he sacado estas 2 de aquí, o sea, de esta pieza ya nos salen las piezas del bolso, ¿vale? Y luego, este trocito de aquí nos quedará para hacer lo que queramos, ¿veis? De aquí salen exactamente las 2 piezas. Ahora, de la parte del forro, o sea, de la parte que ahora también del forro, de la parte de lunares, tenemos un trozo
de 50 por 1,50. O sea, es un trozo bastante grande. ¿Cómo he sacado este trozo? Para que nos salga el forro y nos salga todo, pues lo he hecho de esta manera. He sacado la pieza esta, que es, digamos, la que os digo yo que la tendréis que sacar así. ¿Ves? Como viene a 50, ya tenéis lo que es la anchura, la tenéis clara ya. Lo voy a hacer simple para que veáis cómo es. La estoy cogiendo ya simple, ¿vale? La telita. De aquí vamos a sacar esta pieza. Cuando la cortemos por aquí, la doblaremos y haremos lo que os he explicado de cómo sacar la base del bolso. Y tenemos todo este trozo para seguir sacando piezas. A continuación, vamos a sacar esta y esta, y todavía nos queda todo este trozo para seguir sacando piezas. De este trozo que vamos a sacar, como la bolsa mide 50, de esta bolsa, una vez que hayamos montado las piezas, vamos a sacar el forro de toda la bolsa, que el forro de toda la bolsa es... Lo voy a poner del revés para que veáis, porque es que como la tela es del mismo color no lo vais a apreciar. De aquí, más esta pieza. De todas maneras, luego cuando lo vaya a hacer, es que el problema es que yo ya las tengo cortadas, por eso quería que lo vierais montado en esta tela. De la tela que queda vamos a sacar el forro, y el forro lo vamos a sacar todo entero. No van a haber cortes, este corte para qué lo queremos, para nada. Vamos a hacerlo todo de una pieza. Entonces, fijaros que me sale desde aquí hasta aquí, me saldría lo que es el forro. Y todavía nos va a quedar este trozo de aquí, por si quisiéramos hacer bolsillos. Por ejemplo, lo partimos por aquí, nos quedarían 2 bolsillitos. Y para sacar alguna piececita que queramos sacar para abrirlo o alguna cosa así. Os lo enseño para que veáis que del lote os sale justo una bolsa, incluso nos sobrarían algunos trozos, ¿ves? Por ejemplo, de la parte de arriba me ha sobrado un trozo grande como este. Ah, y luego viene la otra pieza, que es la pieza del fieltro, que nos va a hacer de estabilizador. Y la pieza del estabilizador, o la pieza de fieltro, en este caso he utilizado fieltro para estabilizador, porque me gusta... El fieltro me gusta utilizar de estabilizador porque le da un cuerpo que no le da la espuma, es diferente, no sé, me gusta mucho cómo queda. ¿Veis? Esta sería la pieza del estabilizador, que lo que tenemos que hacer cuando ya tengamos la bolsa unidos los cortes, la vamos a adherir, o sea que de aquí nos sale perfectamente y nos sobra también un poquito. Bueno, pues ya teniendo claro eso y teniendo todas las piezas cortadas, podemos empezar a coser. Vamos a ir preparando todas las piezas como las tenemos que llevar a la máquina. Vamos a hacer lo que se llama en confección el tablero. El tablero es, pues eso, cuando vas a ir a la máquina, te preparas todo el trabajo para las maquinistas, en este caso tú eres la maquinista también, tú te haces de tablerista y de maquinista. Eso, tener en cuenta el sentido de la letra, que no nos queda al revés. Vale, pues esta la vamos a poner aquí y la vamos a preparar con unos alfileres y nos la vamos a llevar a la máquina. Y coseríamos a patilla, de lado a lado, que como ya os explico siempre, a patilla quiere decir en el filo del prensatelas, el filo de la tela. Ya tendríamos este ladito preparadito. Y ahora exactamente el otro, que en este caso yo lo voy a poner en la parte de delante porque me ha gustado mucho este letredito y no sé, creo que queda muy chulo justo ahí centradito. Lo mismo, vamos a encararlo respecto a la de abajo y le vamos a pasar un pespunte de lado a lado. Y ahora vamos a por la parte de arriba. Esto ya nos lo llevamos preparadito y yo lo voy a coser en un color arena porque me va a servir, digamos que para todo. Bien, ahora vienen estas partes, que estas son las que van a hacer como la guía de la boquilla, que yo la voy a hacer en 2 partes. También podríamos haber cogido una superficie grande y haberla doblado y haberla vuelto a doblar, pero yo la quería que fuera bicolor, que tuviera dentro el lunar. Entonces, vamos a coser. Esta pieza habría que ajustarla un poco, me explico, porque si en el bolso vamos a coser a patilla, en esta, en vez de a patilla, lo vamos a hacer un pelín más para que siempre nos aseguremos de que cuando lo doblamos nunca lo pillemos en el lateral. Bueno, ahora a lo mejor suena a cuento chino, pero bueno,
lo que os estoy explicando porque me estoy anticipando a los pasos que vamos a dar a continuación, pero en esta yo, en lugar, como mide 50 también, exactamente igual que la bolsa, en lugar de coserla a patilla, esta pues lo cosería un poquito más de patilla, ¿vale? Patilla hermosa, como suelo yo decir en clase. Y luego vais a entender por qué os estoy diciendo esto. Entonces vamos a coser de aquí a aquí, a patilla hermosa, y de aquí a aquí, en las 4 piezas. Bueno, ahora lo que hacemos es abrir las costuras o bien con ayuda de una plancha o bien con ayuda de un rodillito. La verdad es que esta tela, como es tramada, se plancha casi con ayuda de, así con la uñita ya se queda planchadito. Tiene muy buena planchada. Vale, ahora lo que hacemos es lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a preparar hacia adentro. Vamos a dejar, podríamos hacerlo al revés, podríamos dejar arriba rojo de lunares y entonces nos quedaría abajo lunar y arriba lunar otra vez. Eso ya lo hacéis como queráis, ¿vale? Pero yo en mi caso, yo lo voy a poner con la tela de protagonista, no vamos a cambiar el color. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir cogiendo pinzas o alfileres. Yo creo que voy a coger unas pincitas y vamos a ir colocando de esta manera. Lo vamos a ir preparando. Esta es la guía de la boquilla. Tenéis que tener cuidado de cuando dobléis que no se os mueva la tela de abajo y que penséis que la estáis cogiendo y en realidad no la estáis cogiendo. Hay que hacerlo teniendo en cuenta eso. Hacemos así. Y así. Bien, ya la tendríamos preparadita. Una de ellas. Ya está preparada. Vamos a por la siguiente. Podemos asentar la costura aquí con un pespunte, pero es que creo que no hace ni falta. Muy bien, ya la tenemos preparaditas, las vamos a reservar para el siguiente paso. Y ahora, aquí lo que hemos hecho ha sido, hemos unido la parte de arriba y la de abajo de las dos piezas, que lo que hemos hecho es pasar un pespunte y luego le hemos pasado un zigzag. La que tenga remalladora pues lo remalla. Y ahora vamos a montar, a cargar la costura, la vamos a cargar de este lado. Va a cargar el lunar encima de la protagonista, digamos. También lo vamos a hacer así. Y vamos a hacer también el otro ladito. Vamos a cargar el lunar encima de la protagonista. Muy bien, pues ya tenemos asentaditas las dos costuras, esa y esta de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el estabilizador, que vamos a hacerlo de esta manera. Yo ya he cortado el forrito, entonces tendréis que... O sea, el forro se corta así, cuando ya lo tienes unido, pones el paño encima y lo cortas exactamente igual, ¿vale? Ahora, vamos a poner el estabilizador en la parte de abajo, de esta manera. Y lo vamos a ir cogiendo con unos alfileres. Así. Si tenemos un spray de pegamento temporal, pues también le podemos dar. Vamos a poner alfileres. Y entonces lo vamos a afianzar. Vamos a afianzarlo, que es pasarle un pespunte por el contorno y vamos a pasarle uno por aquí.
para que así a media altura esté también afianzado. Podríamos pasarle unos pespuntes como de acolchado, a lo mejor aquí en este lado, hacerlos así como en diagonal y aquí pasarlos aquí de esta manera, pero me apetecía dejarlo como despejadito, sin hacerle nada. Así. ¿Veis? Vamos afianzándolo todo y no cortamos nada. Vamos a cortarlo cuando ya terminemos, entonces es el momento de cortar el exceso y no antes. Vamos a pasarle un pespunte por aquí, por el filito, para que cuando lo hagamos a patillas se nos quede totalmente cubierto y no tengamos que quitar absolutamente nada. Lo vamos a hacer como una puntada grande porque va a ser como una especie de puntada de hilván, vamos a llamarlo así. Entonces vamos a poner la más grande que tengamos en la máquina, simplemente para afianzar todo el contorno. Esta de aquí sí ya la podemos pasar como una puntadita más mona, o lo podemos pasar por aquí, eso como cada uno quiera. Vale, ya lo tenemos casi. Vamos a quitar un poco el exceso este de aquí, esto sí lo vamos a quitar, porque para qué queremos llevarnos todo esto a la máquina. Vamos a quitar por aquí. Bueno, como veis, ya he cosido lo que es el fieltro, que nos va a hacer la función de estabilizador. Y ahora vamos a quitar el exceso y lo vamos a dejar totalmente al filo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el centro. Ah, no, primero, antes de esto, vamos a hacer una cosita que se me olvidaba. Y era, el forrito ya lo tenemos prácticamente cosido, pero nos falta sacar la base del bolso. Esto yo lo he hecho con un retal que tenía, ¿veis? Y aquí abajo voy a tener costura, pero en el caso vuestro va a ser así, circular, exactamente como la bolsa, por fuera. Pero yo lo he sacado de retales y lo he hecho así, pero no pasa nada, es lo mismo. Nos vamos a venir aquí para hacer lo que es la base. Más o menos. Yo creo que ahí está bien. Yo no le voy a poner bolsillo interior a lo que es el forro. Le podríamos poner perfectamente un bolsillito interior porque además la tela en el lote nos da como para hacerlo. Pero bueno, yo no lo voy a hacer. En este caso no lo voy a hacer. Muy bien, ya lo tendríamos, lo que es el forrito también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la mitad, o sea, vamos a marcar aquí y aquí, lo que es el centro, y lo hacemos de esta manera, o bien hacia acá o bien hacia acá, eso daría igual. Vamos a marcar. Yo, en lugar de cortar, como esta tela se deshace bastante fácil,
lo que voy a hacer, mira, en lugar de eso incluso le voy a hacer una marca. Ahí está. Porque hay telas que se deshacen. Esta no, porque es tramada. Pero esta, que es como si fuera una loneta, así de algodón, esta tiene la tejida más grande y esta sí puede ser que se deshaga más fácilmente. ¿Ahí qué vamos a poner? Ahí vamos a poner las tiritas que nos van a hacer, cuando vayamos a abrir la bolsa, vamos a tirar de esta tirita, ¿vale? Le podríamos haber puesto una anilla, le podríamos haber hecho una trabillita, incluso con la misma tela de cuadritos, hacerle una trabillita para tirar. Pero yo, como vamos a poner el asa también de cuero, pues he pensado que puede ser un detalle muy chulo para poner ahí. Entonces lo vamos a asegurar justo en el centro, ponemos también una pinza y antes de coser la pieza de arriba lo vamos a afianzar. Y a continuación, cuando la tengamos afianzada, tener en cuenta cuando pongáis esta tira que las telas vayan en el buen sentido de la tela, quiero decir, van a ir así para que luego se lea, ¿vale? Luego pondremos esta, que también vamos a buscar el centro. Voy a marcarlo también aquí. Y esta pieza la vamos a coser aquí también, de esta manera, ¿veis? Ahora no lo vamos a hacer porque yo primero lo voy a afianzar y a continuación con unas pincitas lo voy a coger, que bueno, lo voy a coger y lo afianzo antes de pasarlo, si es que puedo hacerlo. Teniendo en cuenta, ¿ves? Observar bien que nos quede la misma separación aquí que aquí. Así. Y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Tenemos ahí la marca. Esto va a quedar de esta manera. Ahí sería. Y ahí iría la otra. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a afianzar lo que es la correa. La tira que va a hacer de sujeción. Y a continuación lo vamos a poner esta aquí también. Muy bien, lo que voy a hacer también, que no lo he hecho antes, es pasarle un pespunte. Yo no voy a pasarlo por debajo, lo voy a pasar justo por la zanja. La zanja es justo la costura. Justo por la costura no se va a ver el pespunte, pero sí que nos va a hacer un poquito de sujeción. Voy a ver cómo queda y lo pasamos. Y ya tenemos preparadas estas piezas, que lo que vamos a hacer es coser a patilla de lado a lado. Y también vamos a hacer lo que es la base del bolso. En la base del bolso lo que vamos a dejarle es una aberturita en la parte de abajo. Más o menos, pues es una aberturita que nos sea cómodo dar la vuelta de aquí a aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los laterales y lo que es la base del bolso. Esto es lo que os decía al principio, que esta pieza la íbamos a coser un poquito más pequeña para que aquí siempre nos quede a patilla. Si nos quedaba muy justo, pues como que íbamos a pillar la pieza. Entonces, con mucho cuidadito, metemos la pieza hacia abajo, pero con cuidado de no pillarla. En este caso, si por ejemplo notáis que la pilláis, podemos cambiar la patilla o el prensatelas por el de cremallera. De esa manera nos podríamos pegar un poquito más. Aquí cuidado en el sentido de que os tiene que coincidir el corte. Quedaría muy feo que el corte quedara luego así, ¿vale? Tenéis que tener especial cuidado en que nos coincida justo el corte ahí. Entonces aquí le vamos a poner también un alfiler y vamos a coser de aquí hasta aquí. Cuando ya tengamos esto, abriremos y haremos lo que es la base. Y el otro ladito igual. Ya estamos casi terminando el bolso. De aquí a aquí y lo mismo. Vamos a poner un alfiler aquí para que nos quede el corte justo en el sitio.
Bueno, ahora vamos a poner las correas, que hay que marcar a 14 centímetros del centro. Entonces cogemos como referencia el centro a 7 y hacemos unas marquitas aquí y aquí. Y ahora de profundidad a 3 centímetros de la costura. Nos tenemos que venir aquí. Y ahí es donde tenemos que encajar la correa. Entonces ahora vamos a coger, yo he cogido un hilo de torzal en color marrón y voy a coser con 2 hebras. Entonces la vamos a poner de esta manera, lo que os he dicho, ahí y justo ahí al filo a 3. Y vamos a hacer como una cruz. Como tenemos detrás lo que es el estabilizador o el fieltro en este caso, pues vamos a hacer fuerza porque vamos a tener como otra telita detrás. Si no le pusiera estabilizador, porque alguna decidiera de no ponerle, tendríais que ponerle una pieza detrás para que hiciera fuerza y nunca tiraréis de la tela y os llevaréis el trocito, como un refuerzo. ¿Veis? Ya estamos casi. Y detrás lo vamos a rematar. ¿Veis? Así nos ha quedado. Una vez cosidito, nos aseguramos de que no lo hayamos cosido fuerte y ya está. Bueno, ahora vamos a poner el forro. Y para poner el forro, como siempre, vamos a hacer unas marcas para saber cuál es la mitad. Vamos a hacer 4 marcas. Aquí está claro que la mitad es la costura, lo volvemos a doblar así, buscando la otra mitad, que es justo donde estaba la... ¿Os acordáis que pusimos antes la trabilla esta? O sea que sería aquí. Voy a poner un alfiler. Y en el otro ladito, pues lo mismo. Vamos a poner un alfiler justo en la mitad. Ya tenemos 4 marcas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos con el forro. En el forro yo me he hecho lo mismo. Aquí tenemos las 2 marcas y aquí me he hecho un piquete. Entonces vamos a meter uno dentro de otro. Vamos a meter esto dentro de este y le vamos a pasar un pespunte, pero eso sí, antes de todo, antes de nada, vamos a ir cogiendo con alfileres de piquete a piquete. En este lo tenemos que hacer coincidir. Con esto voy a poner pinzas porque me cuesta menos las pinzas que los alfileres. De esta a esta y de esta a esta, otra pincita. Y de aquí a aquí a aquí. Ya lo tendríamos. Y ahora vamos a pasar un pespunte justo por el mismo sitio por donde hemos pasado anteriormente y le vamos a dar toda la vuelta. Bueno, ya lo tenemos cosidito, le hemos dado la vuelta y ahora sí, por este ladito le vamos a dar la vuelta. Y ahora va a quedar de esta manera. Las que me seguís en el canal sabéis que yo siempre uno las bases a las bases de abajo. Quiere decir que el forrito, lo que es la base del forro, me gusta cogerla siempre. Porque de esta manera, hagas lo que hagas y metas lo que metas en el interior, nunca se te irá para arriba una vez que cuando saques algo del interior. Nunca se te puede subir. Y se queda súper aseguradito y súper bien. Entonces vamos a preparar un poquito de hilo. Y luego cuando tengamos los 2 laterales cerraremos la aberturita que teníamos apuntada escondida. Bueno, ahora sí cerramos la aberturita. La podéis cerrar a máquina, pero bueno, me gustan las cosas curiosas y la vamos a cerrar a mano. Bueno, ahora llega el momento de poner la boquilla. Esta boquilla tiene como unos tornillitos aquí, tener cuidado de no perder porque es muy chiquitín. Quitamos el tornillito y luego quitamos esta pieza. Ya quedaría así, la hemos desprendido ya. Y ahora lo que hacemos es metemos
la boquilla y vamos pasándola a toda la guía hasta el final. Ya está, ya tenemos un ladito. Y ahora nos vamos al otro y exactamente lo mismo. Nos metemos de esta manera. Y ahora, ¿veis? Ya va haciendo lo que es la bolsa, ¿veis? Ya está. Ahora hay que coger este tornillito, volver a pasarlo y ya para cerrar. Lo volvemos a meter. Haciendo coincidir la entrada y la salida. Este ya lo tengo. Y ponemos la tuerquita en el otro lado. Tenemos un ladito, vamos al otro. Bueno, chicas, ya lo tenemos terminado. Como veis, ya hemos puesto las correas, le hemos puesto incluso en el interior una etiquetita de Needlework con el forro de lunares, súper chulo, súper sufridita la tela también, que eso es muy importante. Y habéis visto lo sencillo que es. Es como si fuera una bolsita normal y corriente, solo que le tenemos que dejar una pequeña guía para meter la boca tubular. Pero es muy sencillo, ya lo habéis visto. Bueno, espero que os animéis a hacerlo y que disfrutéis tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!